Buen día, Carmen. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Qué valoración haces de todo este proceso una vez que se está anunciando que concluyó la presentación de ofertas de esta licitación de 148 canales de televisión? ¿Cómo has visto el panorama, el proceso y las cosas que hay que destacar? Mira, lo que está claro es que hay un apetito por el asunto de la televisión no nacional, sino regional o local, lo cual tiene pues un punto a favor en términos de que podrían generarse contenidos y podrían generarse informaciones que den cabida a un servicio público plural de radiodifusión. Sin embargo, como bien comentas, un buen tanto de las dos estaciones que quedaron en manos del el llamado fantasma, que es Ángel Remigio González, y denominado así el fantasma porque suele tener un perfil público muy bajo, no hay muchas fotografías sobre él, tiene una vida pública de un perfil bastante bajo. Sin embargo, ha sido señalado, a pesar de eso, ha sido señalado en varios escándalos que tienen que ver con la utilización, la evasión de leyes nacionales en Centroamérica y en Sudamérica para obtener concesiones de televisión y de radio. Se calculan en más de una centena las concesiones que tiene de televisión y de radio. Y el último gran escándalo que tenemos de este personaje es que la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues lo acusa de lavado de dinero, de haber cooptado al Estado en las elecciones en las que ganó el presidente Otto Pérez Molina. De hecho, se le acusa de lavado de activos y su esposa, Alba Elvira Lorenzana, tiene un pedido de captura internacional. Y bueno, pues también está muy cuestionado en este año, también en Chile, porque se plantea que obtuvo de manera ilegal la concesión de dos canales de televisión en Chile, cuando la ley no permite más que sea un canal que pueda tener un propietario. Es conocido ampliamente en la región por la utilización de testaferros y de una serie de movidas legales que hace para hacerse de estaciones de radio y de televisión, y también pues en algunos países es prácticamente un monopolio, como en el caso de Guatemala. Se sabe, se dice, los periodistas lo mencionan mucho en la prensa, que todos aquellos que son candidatos a presidencia de la República siempre van a verlo a Miami para que obtengan su apoyo en las pantallas de televisión. Así que es como muy cuestionable digamos, la autoridad, la trayectoria de este personaje, que ya tenía algunos canales de televisión locales en Chiapas y en Tabasco, y que ahora pues obtiene 12 en el sureste mexicano, y que bueno, pues da una idea de una conexión de lo que es su emporio de radiodifusión. Desde mi perspectiva, pues este proceso de asignación, de posible asignación de frecuencias a este empresario tan cuestionado, que además también está involucrado en los Panama Papers, pues hace ver que la licitación no necesariamente está sirviendo para el objetivo real que debe de tener, que es promover el pluralismo, el servicio público de la radiodifusión. Me extraña que le hayan dado la constancia de participación, aún tomando en cuenta sus antecedentes, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como el propio ICT. Porque no estamos hablando de que dicen por ahí, hay documentado, digo, con un organismo pues con tanto respeto como la CICIG en Guatemala, y también con lo que se está planteando en el propio Chile, pues se le haya dado la constancia de licitación. Pues es todo un tema porque, tal como lo dices, este es un asunto que
que se ha revelado en Guatemala. Colegas como Genaro Villamil en Proceso, por ejemplo, en junio, principios de junio, hablaba de este magnate mexicano de medios que estaría vinculado con esta red de corrupción en Guatemala, según la propia información de Proceso. Esto estamos hablando de junio del año pasado. Es decir, hay antecedentes publicados, por mencionar un elemento importante en México, esta información de Genaro Villamil. Bueno, se tendría que haber revisado efectivamente los perfiles y las situaciones necesarias para acreditar la idoneidad de los postulantes precisamente para llevarse estos canales de televisión en México. Sin duda, porque en lo que estamos viendo es que son antecedentes públicos que se han documentado durante muchos años y bueno, tiene señalamientos muy duros. El más fuerte es este, que tiene que ver con el lavado de activos, y que la CICIG hizo una investigación muy profunda de todo lo que involucraba las redes de corrupción del el presidente ahora en la cárcel, Otto Pérez Molina, y ahí encontraron precisamente la participación de este magnate de los medios. Entonces, la utilización incluso que ha hecho de sus propios medios en varios países deja mucho que desear, sobre todo porque es un asunto de captura política y de denostar a sus enemigos. De hecho, el año pasado se documentó en la prensa guatemalteca cómo estaba utilizando sus canales para denostar y para descalificar a la propia CICIG, que se había revelado estos vínculos de corrupción. Pues es un tema, Aleida Calleja. El tema en cuestión es que no fue tomado en consideración por las autoridades del IFT. No sé, en el caso de otros participantes que no tenemos idea cómo son los mecanismos, no sé si lo sabes o qué dice la ley respecto a revisar precisamente las posturas de quienes están interesados en adquirir, como está ya en proceso, estos canales de televisión. ¿Qué se plantea en la ley? ¿Cuáles son las obligaciones de la autoridad reguladora? Pues eso, para identificar a quién sí y a quién no se le permite participar, porque desde luego aquí, si de dinero se trata, en este caso, bueno, el empresario mexicano que se llevó los 12 canales, pues es un empresario muy vigoroso, que incluso cuentan los participantes de la subasta que encareció mucho la subasta porque es un personaje que podía pujar en la licitación, como lo hicieron en el caso de Tecnoradio, por ejemplo. Me hacía la alusión a alguien que participó de la subasta de estos canales de televisión, que le recordaba lo que pasó con Tecnoradio, que hubo una situación atípica o de intervención indebida que elevó el costo de participar para adquirir los derechos de explotación de las estaciones de radio, que también acaba de concluir. Lo de Tecnoradio es todo un tema, lo de este empresario mexicano es otro, en lo que corresponde a la experiencia de los que participaron en uno y otro de los procesos. Bueno, según nos cuentan, les hacía recordar lo que pasó con Tecnoradio en relación a alguien que empujó de tal manera la licitación que la encareció, y luego, bueno, lo de Tecnoradio, hasta en denuncia ante la PGR, terminó con la decisión del IFT. No sé si es forzado o no la comparación, Aleida Calleja, ¿qué piensas? Mira, digamos, a ver, aquí hay dos elementos a tomar en cuenta. En el caso, lo que tiene que hacer el IFT es ver la vinculación con los grupos de interés económico, los CIE que le llaman, ¿no? Y, bueno, tiene que verificar todo lo que tenga que ver con la capacidad técnica, administrativa, etcétera, para poder adjudicar los canales o dar estas constancias de participación para poder estar en las pujas. Y la ley dice que debería de tener una opinión no vinculante por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De hecho, si te recordarás, hubo un encontronazo de declaraciones con Tecnoradio, con el caso de Tecnoradio, entre la SCT y el IFT, donde el IFT decía, bueno, es que a mí la SCT no me dio más información para que yo pudiera verificar que Tecnoradio tendría vínculos indebidos para participar en la licitación. La SCT dijo que no quedó en una opinión no vinculante. En fin, el tema es que
se echaron la bolita y ninguno de las dos instancias, por lo que parece, hicieron la investigación adecuada sobre la participación de Tecnoradio, en el caso de la licitación de radio en AM y en FM. En el caso de televisión, también sucedió un poco lo mismo, se inflaron los precios precisamente en las pujas, pero la gran crítica que se ha hecho al diseño de las bases de licitación es que en realidad, más que una licitación, es una subasta, porque quien gana es quien ofrece más dinero, cuando la subasta se ha determinado que es inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se toman otras valoraciones que tengan que ver con, por ejemplo, qué contenidos están proponiendo para poder entrar en la licitación y que eso se valorara, eso tuviera un valor en la licitación. Les piden que entreguen una propuesta programática, pero no tiene ningún tipo de calificación. Y entonces se vuelca la licitación esencialmente a un asunto económico. Y entonces se plantea que en el estudio no hay una relación indebida con los grupos de interés económicos con los que los participantes puedan estar involucrados, es el principal criterio, y me parece que ahí es donde falla este proceso de licitación. Porque incluso los canales que ya tenía el llamado fantasma en Chiapas y en Tabasco, lo consigna el día de ayer Fernando Mejía Barquera en su artículo, pues la mayor parte de su programación es programación de Televisa. Entonces, vamos a tener más canales, se preguntaba él ayer en su artículo, vamos a tener más canales locales o regionales para seguir repitiendo los mismos contenidos de las televisoras nacionales. Digamos, entonces, tenemos un problema en que no se están revisando, por un lado, otros aspectos de manera más detallada que tienen que ver con cosas fuera de la cuestión económica, y por otro lado, me parece que esa visión deja de fuera todos estos aspectos que estamos discutiendo ahora, como por ejemplo el perfil que tiene este empresario de origen mexicano. Pues Aleida Calleja, ¿crees que este tema vaya a estar en algún momento en alguna discusión interna del IFT o ya finalmente cierran la puerta y a lo que sigue? Pues mira, de hecho lo que ha trascendido es que en la discusión del Pleno del IFT para determinar si se le daba la constancia de participación, fueron 3 comisionados, dos comisionadas y un comisionado, los que dieron un voto negativo. Ellos se planteaban que no se le debería de dar la constancia de participación. ¿Eso pasó Fue ahí? María Elena Estadillo, Adriana Labardini y Adolfo Cuevas quienes votaron en contra, y los otros 4 votaron a favor. No sabemos los argumentos, porque como la licitación todavía está en proceso, pues la información no puede ser pública. Entonces, sabremos más adelante cuáles fueron los argumentos para dar o no la constancia de participación de acuerdo al voto de cada uno de los comisionados y las comisionadas, pero sí pone muy en entredicho la licitación. O sea, todavía no termina, apenas se cerraron las ofertas, vamos a ver qué sucede, y habría que revisar legalmente qué implicaciones pudiera tener estos antecedentes de este empresario en el proceso licitatorio a la hora pues ya de seguir con el proceso. Pues Aleida Calleja, coordinadora de este Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, gracias por estar aquí esta mañana de viernes y mantenemos la comunicación, si nos lo permites, para seguir de cerca este y otros temas. Gracias, Aleida. Muy buenos días. Un gusto, gracias. Igualmente, Carmen. Gracias.